Amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor y les invitamos a compartir una porción de las Escrituras en el Salmo número 95. Salmos número 95. A partir del versículo 6, hermanos, a partir del versículo 6. En el nombre del Señor dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén al Señor. Amén. Algunas cosas que necesitamos tomar de acá para considerar el llamado finalmente, que Dios hace a través de su bendito Hijo para ofrecernos el reposo que todo hombre y mujer necesita. Lo primero es la necesidad que tiene todo hombre y toda mujer de reconocer que Dios es el Señor, que Él es Dios y no hay otro, que nosotros somos obra de sus manos, que Él es el que sabe, que Él es el que nos amó desde que con sus manos nos hizo, nos creó, nos formó a su imagen, dirá la Escritura. Entonces, cuando el hombre reconoce a Dios, no tiene ningún problema en reconocer su grandeza, su señorío, su autoridad, y no tiene ninguna dificultad ante alguien tan grande arrodillarse, adorar, postrarse, para darle al Señor la gloria que solo a Él corresponde. El verso 7 va a decir: porque Él es nuestro Dios. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, ovejas de su prado, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eso somos, creación suyas. Él nos cuida, Él nos ama, Él nos protege, Él nos alimenta como ovejas que están allí en sus prados bajo su mano poderosa. El gran problema, amigos y hermanos, de la falta de reposo tiene que ver con alguien, con una oveja que no tiene pastor. Ese es finalmente el punto. El Salmo número 23 va a decir por David: el Señor es mi pastor, y él dice: nada me faltará. Junto a aguas de reposo, y allí está el ofrecimiento otra vez. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él va a confortar mi alma. Me guiará, Él me va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre. Puedo andar, decía David, en valle de sombra de muerte, no importa, porque Él está conmigo, porque Él me protege. Él prepara mesa delante, en presencia de mis angustiadores. Eso de depender de alguien superior, eso de depender de alguien que sabe hacerlo bien, de alguien que tiene autoridad y que más encima nos ama, eso es lo que pone reposo, descanso en la vida de todo hombre. Por eso el primer llamado aquí en el Salmo 95 es a reconocer que el Señor es nuestro Dios, que Él es el Señor, que a Él debemos darle honra y gloria y alabanza, debemos humillarnos ante Él, arrodillarnos ante Él para reconocerle como Señor. Pero también eso trae como consecuencia lógica que Él nos trata, sabiendo que Él es nuestro Dios, entonces nos trata como ovejas.
bajo el gobierno, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la mano de un pastor, de un buen pastor. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo primero es entonces reconocer al Señor en su grandeza, en su autoridad, amarle, adorarle, servirle a Él, porque finalmente Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y lo segundo es prestar atención a su voz para obedecer. Por eso que parte diciendo allí: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y va a poner el ejemplo de Israel, cómo es que en el desierto, recibiendo instrucción de Dios, el pueblo desatendió la voz de Dios e hizo su propia voluntad, y finalmente Dios se comprometió a que ninguno de los que habían salido de la esclavitud de Egipto, eran sobre 600,000 hombres mayores de 20 años. El Señor dijo: de todos los que salieron, de todos los que han visto mis obras 40 años y no me han reconocido, de esos ninguno entrará a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Los demás, ninguno, todos quedaron postrados en el desierto. Por eso dice aquí el verso 11: juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esta palabra, amigos y hermanos, está tomada por el Espíritu del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 3, a partir del versículo 7 y hasta el 11. Va a terminar en el versículo 11 diciendo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero debo compartir la aplicación de este texto hecha aquí en Hebreos. Miren por favor, en el verso 12, este es el llamado que el Señor tiene para nosotros ahora, para que no se repita la experiencia de Israel, para que no quedemos postrados en el camino, para que no seamos limitados en el llamado a ser parte del reposo de Dios. Mire cómo está escrito aquí. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Primera cosa. Lo dijimos en el Salmo 95. Lo primero es reconocerle a Él. Lo primero es saber que Él es nuestro Dios. Lo primero es saber que Él merece nuestra adoración y la honra y la gloria por siempre. Y no tener limitación en términos de venir ante Él y postrarnos y arrodillarnos y darle a Él la gloria y la alabanza que le corresponde. Porque Él es nuestro Dios. Entonces, que no haya ninguno, dice, de corazón malo de incredulidad, que busque o que pretenda apartarse del Dios vivo. Si se aparta de Dios, si se aleja de Dios, ¿me puede decir dónde va a conseguir reposo? ¿Quién le puede decir, quién le podría decir: vengan a mí los cargados y los trabajados y yo les haré descansar? Dígame quién. En tiempos en que los países hay estos trabajos, elecciones políticas, cada candidato tiene sus propios ofrecimientos. Si de esto se hiciera un trabajo serio, sería interesante conocer de los 20, 30, 50 promesas hechas, cuántas de estas al final de un periodo se han cumplido. Y alguien va a decir: es que no pude, no se dieron las condiciones, la economía cambió, hubo alguna catástrofe. Y decimos que está bien, todo eso es verdad. Pero eso marca la imposibilidad, la limitación absoluta de todo hombre de cumplir una palabra comprometida. Dios no tiene esa limitación. Cuando Jesucristo dice: vengan a mí los cargados y trabajados y yo les voy a hacer descansar, Él puede hacerlo. Él se compromete y Él ofrece, porque Él sabe dar reposo a aquellos que vinimos a Él fatigados. Por favor, versículo número 15. Dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, porque eso es lo que nos importa hoy día. Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y pregunta, mire, responda usted también, por favor. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, o sea, los que desobedecieron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Verso 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que habiendo oído la voz de Dios, desobedecieron? Y vemos, dice, que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Entonces en el 4.1 va a decir, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el Salmo 95 leíamos que Dios dice, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Porque el reposo no lo puede provocar el hombre. El reposo no lo puede conseguir el hombre por otros medios. El reposo es un estado del alma. Es un estado de paz absoluta en el alma que solo lo puede dar el Señor. Por eso que dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros, mire qué interesante, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es el llamado del Señor para nosotros? Primero, ¿por qué no nos acercamos al Señor? Reconozcamos que Él es Dios. ¿Cuál es el problema? Reconozcamos que Él es Dios. ¿Quién nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Adorémosle como a Él corresponde. ¿Por qué la gente tiene tanta facilidad, lo explica Romanos capítulo 1, en adorar las cosas creadas? Y se arrodillan y se humillan y se sacrifican por causa de figuras que han creado, de religiones que los hombres han creado. Porque hay tanta señorita y algunos varones que gritan y se desesperan y lloran porque ven a un artista ahí que está cantando o haciendo alguna actividad y sufren y están dispuestos a entregarse por causa de aquel que no les puede dar nada. Porque hay tanto varón que llora cuando un futbolista hace un gol o cuando pierde un gol, cuando se gana una copa o se pierde una copa. Porque hay tanto varón que llora, que sufre, que se desespera, que rompe lo que está a su alrededor si la cosa no funcionó. Porque esperaba que aquel satisficiera toda su necesidad de éxito, de logro, de ir adelante en aquello que tenía en su mente. Jesucristo, Él puede satisfacer la necesidad de su alma. Él puede responder a aquel gemido del alma que busca la paz, que busca la quietud, que busca la tranquilidad. El punto es, vengamos al Señor. 2, atendamos su voz, escuchemos su palabra, hagámoslo a la manera del Señor. Y termino compartiéndole en Efesios capítulo 4. Mire, por favor, en el versículo número 28, Efesios 4, 28, lo que implica venir al Señor es iniciar una nueva vida. Dice aquí el Espíritu, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya hemos observado, ya hemos visto, según lo muestran las Escrituras, que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, está en condiciones de iniciar una nueva forma de vida.
donde el cansancio, donde la fatiga, donde el sudor de la frente es una cosa del pasado. He aquí en Cristo, dice, todas las cosas son hechas nuevas. De tal manera que el que antes hurtaba, el que antes le hacía daño al prójimo, el que antes vivía con egoísmo, el que antes solo pensaba en él, dice, ahora en Cristo va a empezar a trabajar haciendo sus manos lo que es bueno, no lo que es malo. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga, dice, que compartir con el que padece necesidad. Amigos y hermanos, tenemos un hermoso llamado del Señor. Quiero decirle que cuando nosotros despreciamos el llamado del Señor, el Señor no sufre ninguna consecuencia. Porque Él está en los cielos. Él sigue gobernando allí y lo hará eternamente y para siempre. El que pierde la oportunidad es usted y soy yo. Y cuando usted dice que sí al Señor y viene al Señor, la Escritura dice que habrá gozo en los cielos. Porque un pecador se arrepiente y se convierte al Señor. Pero finalmente Él sigue siendo el Señor. Y los únicos bendecidos, los únicos que podemos acceder a la paz y al gozo del Señor, estando en Él, viviendo en Él, somos nosotros los que con un poquito de sabiduría, con un poquito de inteligencia, aceptamos el llamado del Señor y decimos, Señor, yo estoy cansado, yo estoy trabajado, fatigado, yo necesito tu reposo. Vengo a ti, Señor. Si lo hace de corazón, no importa el lugar donde esté, no importa el momento que viva, puede estar en el peor momento de crisis de su vida. No importa dónde esté ni cómo esté. Si usted le dice, Señor, yo te necesito, le puedo garantizar que el Espíritu del Señor operará en usted. Y a partir de ese momento el Señor permitirá que usted sea una nueva creación, una nueva criatura para Él. Vendrá a ser hecho hijo de Dios, contando con todo su amor y con todos sus beneficios. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén.